Ayer ya escuchábamos ese anuncio de la resurrección del Señor y esa profecía, ese anuncio de cómo el Señor se mostrará a los discípulos en Galilea. Galilea es el símbolo de lo cotidiano, de la vuelta a la vida ordinaria. Después de los acontecimientos pascuales, los discípulos volverán a Galilea y volverán a la faena, volverán a la barca, volverán a la pesca, pero ya nada será igual, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Los relatos de las apariciones del resucitado o de la ausencia del difunto, porque los primeros relatos no nos cuentan exactamente apariciones, Primero hay una constatación de la resurrección porque el sepulcro está vacío, van las mujeres, va María Magdalena, van Pedro y Juan al sepulcro y lo que ven es un sepulcro vacío. Por eso entre corchetes, antes del texto que vamos a comentar, que es el de Juan 21, 1, 19, os he puesto otro texto que también tiene por protagonista a Pedro, pero que no es un relato de aparición del resucitado, sino de visibilización del sepulcro vacío. Recordáis que los apóstoles están en la sala del cenáculo y por la mañana temprano va María al sepulcro, María Magdalena al sepulcro, y ve que está vacío, que no está el cuerpo del Señor. Ella vuelve corriendo al cenáculo y les cuenta que se han llevado al Señor, que allí no está. Y Pedro y Juan van al sepulcro. Es el texto ese que tenéis de Juan 20, 1, 10. Ir al sepulcro significa ir al lugar de la muerte, al lugar donde lo que se espera es encontrar a un difunto. Pero Pedro y Juan van al sepulcro y se van a encontrar otra cosa. Pedro y Juan. Si Pedro es el Papa, es la roca sobre la que se edifica la Iglesia, es el testigo fiel que sostiene con su fe la fe de la Iglesia. Juan, sobre todo en el Evangelio de San Juan, pero en toda la teología cristiana y toda la exégesis, viene como a personificar a la Iglesia, a todos nosotros. Cuando Jesús en la cruz le dice al discípulo amado, a Juan, cuida de mi madre, y ahí tienes a tu madre, y a la madre le dice, ahí tienes a tu hijo, en el fondo nos lo está diciendo a toda la Iglesia. Y desde ahí se entiende que Juan es la Iglesia, esa Iglesia que descansa su cabeza en el Señor, esa Iglesia que es testigo del resucitado, y esa Iglesia que reconoce a Jesucristo resucitado, como veremos en el texto siguiente que vamos a comentar. Y por tanto, Pedro y Juan, la Iglesia y el Papa, van al sepulcro. Juan va más deprisa. Muchas veces los cristianos nos quejamos de que Roma va siempre como a rebufo de la Iglesia y como que hay una avanzadilla eclesial que de alguna manera pierde la paciencia porque la Iglesia tiene una maquinaria demasiado lenta y se dice que llega siempre tarde a los problemas. Creo que con este Papa, más bien los que vamos a rebufo somos los demás. Tenemos un Papa que está siendo pionero en muchas cosas, que está como en la avanzadilla y muchas veces como que nos descoloca porque va delante de nosotros proponiéndonos una manera de estar en la barca de Pedro. Comentaremos esto a continuación. Juan corre mucho, Pedro corre menos. Lógicamente, el que va más deprisa llega el primero al sepulcro. Y nos dice el Evangelio, en ese texto tenéis ahí entre corchetes, que cuando llegó no entró, esperó a Pedro. La Iglesia sin Pedro no puede ser testigo de nada, porque si no esperamos a Pedro, no somos la Iglesia. Y por tanto, Juan espera a Pedro y los dos
entran al sepulcro. Y lo que ven es que el sepulcro no tiene al Señor, que el Señor no está, pero ven un signo de la resurrección, que es que el sudario estaba dobladito en la losa y están las vendas con las que habían embalsamado el cuerpo enrolladas en el suelo. ¿Qué significa eso? Pues significa que no han robado el cadáver, porque si hubieran robado el cadáver, las vendas que se adherían al cuerpo por los ungüentos con los que lo ungían estarían pegadas al cuerpo y se habrían llevado al cuerpo con las vendas, como si fueran las momias que vemos en los dibujos animados. No es así, las vendas están allí y por tanto el cuerpo no ha sido robado, el cuerpo ha vuelto a la vida y se ha deshecho de esos signos de muerte que son lo que ha servido para embalsamar y para poner el cadáver en el sepulcro. Por eso el texto nos dirá: vio y creyó, vieron y creyeron, saben que ha resucitado, aunque todavía no se les ha aparecido. Quiero que tengamos eso como referencia, porque es como el primer signo de la resurrección del Señor. El resto de los relatos de las apariciones del resucitado, que hemos comentado en otras ocasiones, en otros retiros, en otros ejercicios, tienen como algunos elementos comunes. Por una parte, la dificultad de reconocer a Jesús. El cuerpo glorioso del resucitado como que es difícil de reconocer, porque aunque se aparezca, es necesario el paso de la fe, creer que Él es el Señor. En segundo lugar, siempre la aparición es para algo, para suscitar la fe en los discípulos y para la misión. Cada vez que Jesús se aparece es para que aquellos que son testigos de la resurrección hagan algo. Id y perdonad, id y anunciad, id y bautizad, id y hacer discípulos. Ahora veremos: apacienta mis corderos. Es decir, reconocer al resucitado es siempre una experiencia de envío. No nos podemos quedar impasibles ante el misterio pascual. Según nos vamos acercando hacia la Pascua, le pedimos al Señor que vivir la Pascua, vivir el encuentro con el resucitado, sea también para nosotros un medio para reavivar nuestra fe y nuestra misión, para sentirnos llamados y enviados a anunciar con nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo. Y ahora ya sí, vamos al texto de Juan 21, 1-19, que de alguna manera es el que tiene más como protagonista a Simón Pedro, que ha sido nuestro cicerone bíblico en estos días de retiro. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades es el lugar de la llamada, es el lugar de ese encuentro que te cambia la identidad. A orillas del lago de Tiberíades veíamos que Jesús ha convertido a los pescadores de peces en pescadores de hombres. El lago Tiberíades es el lugar de lo cotidiano, pero al mismo tiempo es el lugar donde lo cotidiano se convierte en experiencia de Dios, porque Cristo calma las aguas del lago, porque Cristo provoca la pesca milagrosa, porque Cristo camina sobre las aguas para anunciar lo que ahora vemos, palpamos en la resurrección de Cristo, que es su victoria sobre el agua. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los zebedeos y otros 2 discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Simón Pedro es ahora Francisco. Y cuando Pedro dice: me voy a pescar, nosotros, discípulos, ¿qué decimos? ¿Qué contestamos? Fijaos que la conciencia que tienen de Pedro aquellos compañeros, Tomás, Natanael, los zebedeos, es que le han ganado. Saben lo que ha hecho. Saben que han dicho: sí, daré la vida por ti, pero ha llegado el momento de negarle. Ha llegado el momento en el cual, cuando ha tenido la oportunidad de dar testimonio de Cristo, le ha entrado el miedo y ha dicho: no lo conozco. Con lo cual, a alguien que ha defraudado a Jesús y que nos ha defraudado a nosotros, que hemos confiado en Él, lo que naturalmente nos sale, humanamente nos sale, es decir: mira, contigo no voy ni a cobrar un billete de lotería, porque no eres de fiar, porque has fallado al Señor. Perdono pero no olvido. No, aquí no ocurre eso. Cuando Pedro dice: me voy a pescar, los discípulos dicen: vamos también nosotros contigo. Esto es muy importante. Todos tenemos una historia, todos tenemos mucho de lo que presumir y bastante más de lo que arrepentirnos. Pedro también. El Papa, cualquier Papa de la historia, también. A mí me resulta conmovedor ver los álbumes fotográficos del Vaticano y ver tanto al Papa Francisco, como antes al Papa Benedicto, como antes al Papa Juan Pablo, ponerse de rodillas como un fiel más en el confesionario y recibir el perdón de los pecados. Muchas veces los niños de catequesis, cuando tenemos la primera confesión en Don Asís, nos preguntan: bueno, si vosotros nos confesáis a nosotros, ¿quién nos confiesa a vosotros? Claro, pues me parece como que nosotros ya tenemos un tope de decir: bueno, ya los curas, ¿quién les confiesa? ¿El obispo? Pues no, precisamente cuando tenemos las confesiones de los niños, lo primero que hago es irme a confesar con alguno de mis compañeros. Lo primero porque lo necesito, y lo segundo porque también es un testimonio para ellos. Quien te perdona los pecados es un pecador. Entonces, en ese sentido, aunque mi supremo pastor sea un pecador, si Francisco me dice: me voy a pescar, yo solo puedo decir: yo también me voy contigo. Vamos también nosotros contigo. Aunque aparentemente lo que Él nos propone nos aboque a la dificultad y al fracaso. Aquella noche no pescaron nada. Tenemos la tentación de culpar a nuestros pastores de que las iglesias estén cada vez más vacías. Fíjate, desde que tenemos a este Papa, cuando hay audiencias en la plaza de San Pedro, cada vez va menos gente. Claro, las vemos por internet, nos hemos acostumbrado en la pandemia a verlo todo por internet y va menos gente. Es significativo. La gente compara con el pontificado anterior, pero al entierro de Benedicto XVI también fue menos gente. No es culpa de nadie, y mucho menos del Papa, que cuando se echan las redes salgan vacías. Estamos en una circunstancia compleja, difícil, pero no es porque Pedro no sepa pescar, no es porque Pedro no tenga la gracia de Dios para marcarnos un camino donde la Iglesia tiene que seguir echando las redes aunque no cojamos nada. Quizá hay otras circunstancias ambientales y personales que impiden que la barca se llene de peces.
que la pesca sea abundante. Quizá nuestro mal ejemplo, quizá nuestras faltas de comunión, quizá porque no tenemos una vida de fe tan atractiva para otros, eso también produce un rechazo. Y además vivimos en un mundo donde es más cómodo vivir sin Dios, porque Dios me exige, y como no queremos ni exigencias ni responsabilidades, quitamos a Dios de la ecuación, echamos las redes en el nombre del Señor, y aún así las iglesias pues cada vez están más vacías. No echemos la culpa a Francisco, no echemos la culpa al cardenal Cobo, no echemos la culpa a nuestro párroco. Busquemos caminos de nueva evangelización para que la pesca sea fructuosa. Y para que haya fruto, lo vamos a ver a continuación, lo primero que es necesario es la comunión. Vamos también nosotros contigo, y la fe vivida y expresada en iglesia. Yo añadiría de manera sinodal, que eso está ahora muy de moda. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero una vez más los discípulos no sabían que era Jesús. Nuestra falta de fe nos lleva a no saber reconocer que Cristo, y solo Cristo, es el que, haciéndose presente en medio de nosotros, hace que las cosas cambien. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ay, madre, cuando Jesús nos dice: muchachos, ¿tenéis frutos en vuestra evangelización? Muchachos, ¿cómo va vida ascendente? Pues cada vez más viejos y más caducos, y cada vez menos grupos, y cada vez más gente en las residencias, y cada vez nos cuesta más ir a las reuniones, y cada vez. ¿Tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Es decir, Señor, ya sabes que la cosa está muy mal, ¿sí? Que la gente no responde, que nos hacemos mayores. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Recordad que el primer encuentro, según San Lucas, entre Pedro y Jesús, cuando Jesús predica desde la barca y convierte la barca en su primer púlpito, Jesús le dice: venga, pues vamos mar adentro y echa las redes. Señor, otra vez, es de día, ya los peces no están, se han ido a otras aguas, pero por tu palabra, en tu nombre, porque tú lo dices, echaré las redes. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Por mucho que estemos en la barca, por mucho incluso que sea la barca de Pedro, si nos olvidamos que el que guía la barca, el que orienta la barca, es Jesús, la red no se llenará. A menudo confiamos en nuestros planes pastorales, en nuestros proyectos, en nuestros programas, en nuestras teologías, en nuestras intuiciones pastorales. Todo eso está muy bien, pero no desvistamos nuestra predicación de Cristo. No sustituyamos a Cristo por estrategias pastorales, porque si no, al final nuestra pesca no dará fruto. Hablar
de Cristo y solo de Cristo. Vivir en Cristo y como Cristo, para que vean a Cristo como timonel de la barca de Pedro. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, el discípulo amado, la Iglesia, le dice a Pedro: es el Señor. Cuando el Papa planteó todos los trabajos preparatorios de este sínodo, que se ha celebrado ahora en la sesión, digamos, central en Roma, y que se sigue prolongando durante los próximos años, todos decíamos: vaya modernidades, vaya cosa que se le ocurre ahora al Papa, pero si esto le llevamos llamando comunión eclesial toda la vida, ahora empezamos a hablar de sinodalidad y eso qué es. Eso es esto. Pedro, lo primero que tiene que hacer para no errar el tiro es saber escuchar. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho el Papa? Escuchar la voz de los pobres, escuchar la voz de la Iglesia, escuchar al discípulo amado, porque es ese sensus fidei, ese sentido de la fe que tiene el pueblo de Dios, el que es capaz de reconocer en medio de las dificultades, en medio de la hojarasca que suponen tantos acontecimientos históricos, reconocer al Señor. Es el Señor. Y eso no lo decide ni Pedro, ni Pablo, ni Tomás, ni Santiago solo. Lo reconoce la Iglesia. La Iglesia, ungida por el Espíritu, como veremos a continuación en la segunda charla, es la que tiene esa capacidad de escudriñar la historia. El Concilio Vaticano II habla mucho de los signos de los tiempos, y en esos signos de los tiempos reconocer dónde está el Señor. La pesca milagrosa es la que lleva a la Iglesia a reconocer que es el Señor. Y al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Pedro dice: me voy a pescar, y la pesca es un fracaso. Pedro escucha a la Iglesia, que está reconociendo que es el Señor, y dice: ahora es cuando me tengo que tirar al agua. ¿Para qué? Para ir al Señor. Y lo hace ciñéndose la túnica, atándose la túnica a la cintura. ¿Habéis imaginado alguna vez esta escena? Es decir, Pedro estaba desnudo, Cuando uno no tiene ropa, cuando no tiene lastre, puede nadar mucho mejor hacia la orilla. En cambio, si te atas un trabajo que se va empapando de agua y cada vez pesa más, te costará más llegar a la orilla, ¿no? Parece que tiene poca lógica atarse la túnica a la cintura. ¿Qué simboliza la túnica? Lo hemos recordado estos días. Es el traje del hijo pródigo. Pedro no puede ir a Jesús si no es llevando la túnica que Jesús le puede poner si perdona todas esas negaciones, todo ese miedo, toda esa huida, todo ese pecado que lleva a sus hombros. Es nadar hacia Cristo dispuesto a reconciliarse, es volver a la casa del Padre, es sentirse hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre para dejarse reconciliar con Él. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.
todos los peritos, podríamos decir, en geografía bíblica, sitúan este relato en esa zona en descampado donde años atrás o meses atrás había tenido lugar la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, el lugar donde la barca desembarca, donde sacan el pescado, donde la gente pasa, donde compran el pescado, donde charlan, donde Jesús predica, es todo ese mismo entorno. Por tanto, si Jesús prepara panes y peces de desayuno en ese lugar, ellos de alguna manera están conectando lo que han vivido con Jesús en ese tiempo de la vida pública. Además, el pan es el símbolo de la Eucaristía. La Eucaristía transforma el pan en el cuerpo de Cristo. Y para ellos ese pan es muy significativo. Pero además el pescado, sabes que la palabra pez en griego, ixis, es el acróstico de esa afirmación de los primeros cristianos: Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por tanto, el pescado ha pasado a simbolizar a Cristo y a los cristianos. Por tanto, como Juan está escribiendo ya muy al final del siglo I, es cuando se está poniendo por escrito este relato, está lleno de contenido simbólico. Es recordar lo histórico y también lo sacramental. Cristo está partiendo el pan con aquellos que se identifican con el pescado como, de alguna manera, seña de identidad. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Ya no es lo mismo que la otra vez. La otra vez es Jesús que con lo poco que tienen lo multiplica milagrosamente. Ahora ya no. Ahora ya no hay milagros. Solo la aparición del resucitado, que tampoco lo podemos considerar realmente un milagro. Es una presencia del Señor. Ya no hacen falta milagros porque ya está la Iglesia trabajando. Y por tanto, para alimentarnos, ya no necesitamos que Jesús multiplique los panes y los peces. El fruto de nuestro trabajo es lo que ponemos a disposición de Jesús. Ya no para que lo multiplique, sencillamente para que lo bendiga. Ya no tenemos que acudir a Jesús para decirle: oye, multiplica a la gente que viene a misa. No, lo que tenemos que hacer es trabajar y poner los frutos de nuestro trabajo, nuestros éxitos o nuestros fracasos ante el Señor, para que Él siga bendiciendo esos pescados, ese pan y esa vida que ponemos ante Él. Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, la red repleta de peces grandes, 153. Muchos tratan de buscar el simbolismo del 153. A mí me pasa muchas veces que cuando estoy por ahí por Tierra Santa y me ven guiando y que soy cristiano, muchos guías judíos me preguntan: oye, explícanos esto del 153, ¿qué significa? Pues la gente nos pregunta, no lo sabemos. Es decir, a posteriori sí que hay muchas posibles interpretaciones alegóricas, pero que son siempre a posteriori. En la Biblia el 153 no tiene un significado especial. Unos dicen que son el número de especies de peces que hay en el lago. Yo creo que no hay tantas. Otros dicen que es una combinación de los números alegóricos de la Biblia. Siempre son interpretaciones a posteriori. 153 son muchísimos, y por eso se unía la red. Pero Juan quiere recordar cosas precisas. Cuando da esos datos, lo que quiere decir: no, que esto pasó de verdad, esto no es una tontería. Bueno, 153, de la misma manera que en la primera experiencia del encuentro con Jesús nos dice que era la hora décima. ¿Por qué? Porque lo que quiero es hacer presente ese recuerdo, que es un momento que marcó nuestra vida. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían bien que era el Señor. Ya la Iglesia le ha reconocido, Pedro ha ido hacia él y ya no cabe duda. Si Pedro y la comunidad cristiana van allí, ¿yo qué hago? Pues seguir a la Iglesia, porque si sigo a la Iglesia sé que sigo a Cristo. Si estoy en la barca de Pedro, sé que encuentro peces. Si voy con la Iglesia, me encuentro con el Señor resucitado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Por tanto, esta primera parte del relato es toda una reflexión sobre la teología, sobre la misión y sobre la experiencia de la vida de la Iglesia primitiva. Y a continuación, digamos que San Juan hace como un giro de cámara y centra la escena en dos personas, en Jesús y en Pedro. Ese que tiene conciencia de haberle fallado a Jesús y a pesar de todo, ese de quien la Iglesia se sigue fiando para seguirle en la pesca. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Jesús le va a preguntar 3 veces y vamos a ver que en las 3 veces hay una gradualidad. ¿Es lo mismo amar que querer? No, ¿verdad? Yo quiero a mi gato, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, los amo. ¿Sí? Por tanto, amar, podríamos decir, es algo más sublime que querer. Cuando yo quiero algo, en el fondo ese querer puede ser un querer posesivo, puede ser un querer de atracción. Cómo me gusta esa tarta que acabo de ver en la pastelería cuando he pasado y que me da un olorcito maravilloso, la quiero. En cambio, amar es otra cosa. Pues fijaos, lo primero que le pregunta Jesús a Pedro es: ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas tanto, tanto, tanto que darías la vida por mí? Y Pedro, el pobre, se acuerda de la que ha liado y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, que te tengo afecto, que me gustan las cosas que dices, que me mola estar contigo, que me agrada participar en tu predicación, cuando nos sentamos a cenar, me gusta, te quiero, o sea, me caes bien, empatizo contigo, pero sabes que cuando llega el momento de dar la vida por ti, pues no, salgo corriendo. Y a pesar de que Pedro no responde lo que Jesús podría esperar, o lo que todos podríamos esperar que Jesús exigiera, aún así Jesús le dice: apacienta mis corderos. Ese que ha dicho: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, una vez resucitado, coge el cayado del pastor y se lo entrega a Pedro. Los que habéis estado en ese lugar de la aparición del resucitado, hay un precioso grupo escultórico en el cual aparecen Jesús de pie y Pedro de rodillas, y Jesús le está dando el cayado del pastor a Pedro. Ese: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no dice: me amas más que estos. Sencillamente: ¿me amas? No te compares con nadie. Tu corazón, ¿dónde está? ¿Me amas? Él le contesta: Señor, sí, Señor, tú sabes
que te quiero, que mi amor es ramplón, que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Vuelve a rebajar el listón de la exigencia. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Es decir, Pedro se rompe cuando Jesús ha ido bajando y se conforma con la mediocridad. Se conforma con una afición y aún así le vuelve a preguntar, ¿me quieres? Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Yo os aseguro que a mí como sacerdote esto me hace mucho bien, porque yo querer, le quiero. Amar hasta dar la vida, pues no lo sé. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando te ves en dificultades, cuando tienes que defender al Señor en una situación adversa, como que buscamos componendas, como que no nos mojamos demasiado, como tratamos de dar una respuesta que sí pero que no, para no quedar mal. Y aún así el Señor se sigue fiando de mí y me sigue diciendo, venga adelante, venga, me conformo con lo poquito que me das, tira para adelante, te dejo ser pastor mío, te dejo colaborar conmigo en esa tarea. A pesar de mi pecado, a pesar de mis negaciones, a pesar de mi mediocridad, el Señor me sigue renovando como pastor de su iglesia. Me sigue diciendo, apacienta mis corderos. Y ese apacentar es lo que para mí como sacerdote es la motivación para dejar que el Señor siga purificando mi amor. Yo reconozco que hace casi 34 años, cuando fui ordenado, mi amor a Jesucristo quizá era más apasionado, Señor, cuánto te quiero. Ahora quizá es un amor más sereno, pero le quiero más. Porque me he dado cuenta de que mis meteduras de pata como sacerdote han sido tan grandes a lo largo de estos años que es que no me merezco el ministerio que tengo entre las manos, los títulos que me dan que no sirven para nada. Y aún así, a pesar de mi mediocridad, a pesar de que no me merezco nada, el Señor cada día, cada mañana me sigue diciendo, apacienta mis corderos. A pesar de que no doy la talla, a pesar de que soy un mediocre en el corazón, a pesar de todo, el Señor hoy te dice, ¿me quieres? Al menos me quieres un poquito, ¿te gusto? ¿Te gusta ser cristiano? ¿Te gusta ser cristiana? Con eso me conformo. Sigue colaborando conmigo. Sigue echando las redes en mi nombre. Sigue pastoreando en mi nombre. Sigue dando testimonio de mí, aunque seas un desastre. Pero es el desastre que yo amo. Eres el desastre por el que he dado la vida. Eres el desastre por el que cada día sigo dejándome partir en la Eucaristía. Sigo dejándome sangrar cuando levantas el cáliz. Por ese desastre que somos tú y yo, el Señor dio la vida y la sigue dando cada día, cada mañana, cada tarde, cada vez que nos acercamos a Él. Ese es el Dios en quien creemos. En verdad te digo, cuando eras joven te comías el mundo, ¿a que sí? Tú mismo te ceñías, hacías tus propias batallas e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos
otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Llegará un momento en el cual alguien te atará a una cruz, te clavará en ella y te arrebatará la vida como arrebataron la de Jesús. Te guste o no te guste, te llevarán donde no quieres. Lo importante es dónde pones el corazón en ese momento. Todos sabemos por los Hechos de los Apóstoles y por la literatura cristiana cómo terminó Pedro. Pedro terminó dando la vida por Cristo. Lo de Quo Vadis es una novela. Es decir, pues esa tentación que tiene Pedro de huir de Roma cuando viene la persecución y cómo se encuentra con Cristo, que le vuelve a decir, ¿dónde vas? Dice, no, pues voy a Roma, que me crucifiquen por ti, porque como eres un cagado. Y Pedro vuelve a Roma y le entrega la vida. No sabemos si huía o no huía, pero lo cierto es que dio la vida por Cristo. Fue dejándose purificar por el amor de Cristo para pasar del querer al amar y del amar al amar más que nadie, hasta dar la vida. ¿Y eso cómo se hace? Volviendo al primer amor. Dicho esto, añadió, sígueme. ¿Recordáis las primeras palabras que reflexionábamos? Parece que hace un año, pero que fue antes de ayer en el retiro. Ven en pos de mí. Decíamos, es decir, ser discípulo. Sígueme es ven en pos de mí. No hay otro camino. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús por el camino. Saboread el texto, disfrutadlo. Creo que es de los textos más sugerentes del Nuevo Testamento. Aprovechad para leerlo, para releerlo, para sentiros Pedro, para sentiros discípulos, para sentiros el discípulo amado. Quizá cada vez que lo leáis podéis identificaros con un personaje. ¿Cómo amo a Jesús? ¿Hasta dónde amo a Jesús? ¿Cuánto tiene que seguir purificando mi corazón para que le ame hasta dar la vida? ¿Cómo participo de esa misión? ¿Cómo sigo oyendo a Jesús, que me sigue diciendo, apacienta mis ovejas? Es decir, ser testigo de mi amor en el mundo. ¿Cómo vivo la amistad con Jesús? ¿Hasta dónde me doy? ¿Y cómo llevo mi camino de seguimiento para dejar que el Señor siga purificando mi amor?